decimos que el autocuidado es un privilegio, estamos diciendo como que, no todos podemos acceder. No es para nosotros. Hemos escuchado muchas de ellas que ni siquiera saben cuál es el concepto de autocuidado y piensan que es, por ejemplo, el tema del aseo personal. Pues realmente yo no sé cuánto tiempo le dedico. No sé, nunca lo medí tampoco, Sí. ¿no? Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Contextatarias, el junte de las Gregorias. Qué alegría poder compartir una noche más con ustedes allí en casita y poder compartir aquí con hermosa gente como compartimos todos los domingos. Ya tenemos hoy caseros de la casa. Hoy nos acompaña Silvia Tamayo, que siempre es una alegría tenerla aquí. Muchas gracias, Alejandra, y qué lindo nuevamente poder compartir con las personas que nos ven, que creo que además ya tiene un rating muy bueno nuestro programa, así que continúen y poniéndole like, que eso es importante. Sí, es una alegría también compartir con Samadi Valcárcel. Ella siempre nos trae su chispa, su alegría, ya la conocemos y sobre todo sus risas. Sí, Características. Gracias, Ale. No, yo soy, como siempre, feliz. Me encanta estar en estos espacios y además yo creo que el programa de hoy nos va a permitir reír un poquito más. Sí, es verdad, hay programas en que casi yo nos conmovemos, ¿no? Pero creo que hoy nos da para poder compartir un poco más amenamente. Damos la bienvenida a un casero que se ha faltado varias semanas, pero que igual es una alegría tenerlo. Gonzalo Orellana, una alegría tenerte de nuevo, aunque te vamos a seguir convocando para que estés más seguido. Así es, hola a todos y todas, y bueno, un gusto estar aquí de nuevo. Eso, muchísimas gracias. Y bueno, hoy tenemos una persona nueva en nuestro junte, un especialista, un amigo de la Casa Gregoria Pasa, John Manríquez. Él es activista por los derechos humanos y especialista en temas de sexualidad y masculinidades. Bienvenido. Bueno, hola, buenos días a todos, a todas. Gracias por la invitación y la verdad, pues, muy alegre de estar aquí, muy alegre de que haya ganado el Tigre. Yeah. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, en el podcast hemos empezado a hablar de temas de cuidado, ¿no? Hemos hablado mucho del cuidado de las familias, de los hijos, de las infancias, cómo esto recae muchas veces en los hombros de las mujeres, pero no hemos hablado todavía o muy poco de cómo nos cuidamos nosotros, ¿no? ¿Cuál es este tiempo? ¿Nos damos o no nos damos este permiso? ¿Nos damos ese tiempo? ¿Hay culpa? ¿No hay culpa? Por eso el tema que hoy va a movilizar nuestra charla es el autocuidado sin culpas. En ese sentido, vamos a salir a las calles también para conocer cómo es que la gente se da o no se da este tiempo, conoce el concepto que es autocuidarse. Le parece como que ¿qué? Autocuidarse. Las mamás, y yo creo que mi mamá no conocen todavía ni siquiera qué es autocuidarse. Entonces vamos a escuchar lo que dice la gente en las calles con una Grego cápsula. Vamos con ello. ¿4 horas? Todo el tiempo. Bueno, cuidado personal, la verdad. No creo que una hora probablemente al día o menos. Como 40 minutos. Bueno, pues 1 horita. ¿Horas? En el día no son horas, supongo que será una media hora, ¿no? Primeramente el aseo personal, la ducha y luego un poquito de arreglo. No lleva más tiempo. Mentalmente, los aseos personales, todo el cuidado que tenga que ser mi apariencia, como también mi interior para poder expresar lo mejor de mí también. Haciendo ejercicio, comiendo bien. Yo creo que quizás estudiando, ¿no? Uno culturizándose, leyendo libros y sobre todo eso, ¿no? Y compartir más que todo con la familia, ¿no? Por la parte emocional más que todo. Alimentándome, aseándome. Tomando bastante agüita. Sí. Sí. La verdad sí, ¿no? Digamos cuando me voy a comer algún antojo que tengo o algún libro que me quiera comprar o algo exclusivamente para mí. Sí, creo que sí, lo he hecho alguna vez. A veces sí. Algún plato especial. Comprarme algo para mí, claro. Sí, dedico cierto espacio también para mí, para mis hijos, también para mi nieto. Sí, ahorita estoy con él. Claro que sí, siempre. Uno tiene que también aprovechar. En la noche,
y tal vez un extra en ver una película solita, solo para mí, y experimentar ciertas cosas. ¿No? Los fines de semana, tal vez salir a jugar a un internet o hacer un deporte, salir a jugar fútbol, puede ser. Quizás cuando estamos con mis amigos, ¿no? Cuando estamos a veces con mis amigos, nos desprendemos de ese rol de papá y nos ponemos a hablar ya más de nuestras vidas personales o de las amistades que estamos llevando. Quizás en ese momento, pero es un poco complicado, ¿no? Porque a pesar de eso sigue siendo, ¿no? Sigue viendo esa actitud, esa preocupación, ¿no? Por los hijos. Nunca. No hay tiempo para eso. Bueno, no hay descanso, la verdad, pero sí hago un horario específico para irme al gimnasio, entonces creo que ese es el autocuidado personal de una mujer, de todos deberíamos de tener por salud, más que todo. Pues más que todo en la noche, ¿no? O en la tarde. Bueno, y ahí en las calles no era de sorprenderse que muchas mujeres le dediquen solamente tal vez un horario en la noche al autocuidado. Muchos papás también, que ahí es difícil, ¿no? Desprenderse y poder pensar, cuántas horas. Calcular ya es un ejercicio difícil, ¿no? Para muchos, o sea, ¿será que son horas? ¿Será que son...? Algunos decían ni una hora, es muy poquito. El día tiene 24 horas y bueno, no sé, aquí vamos a hablar y vamos a ponernos honestos y preguntarnos a nosotros mismos cuánto tiempo nos dedicamos, Silvia. Yo creo que me dedico diariamente por lo menos una hora, ¿no? Para poder... Primero creo que es un ejercicio que desde el año pasado he intentado hacer, de agradecer las cosas que tengo. Y creo que es algo interesante poder hablar sobre eso, porque muchas veces en el cotidiano no te das, digamos, ese momento contigo mismo, contigo misma en particular, ¿no? Y creo que más allá de eso es bueno contemplar otro tiempo, quizás con tu familia o haciendo algo que te encante, un hobby, ¿no? Yo quisiera volver a retomar a hacer zumba, espero poder hacerlo en algún momento, pero creo que esos son los momentos que deberíamos de darnos, todos, todas, pero en particular las mamás, ¿no? Porque aquí en el sondeo hemos escuchado a muchas de ellas que ni siquiera saben cuál es el concepto de autocuidado y piensan que es, por ejemplo, el tema del aseo personal. Y eso es bueno, o sea, todos debemos asearnos, pero eso no es autocuidado. Y el autocuidado es mental, como decía una de las señoras, también es un tema que va más a lo tal vez espiritual y también a la salud, que muchas veces la dejamos de lado. Exactamente. Samadi, yo sé que es la más ocupada porque tiene dos trabajos, trabaja en Gregorios, trabaja en el teatro. Está aprovechando este momento para autocuidarse. Ay, me estoy autocuidando. Gracias por el café. Ahora mi media hora. Lo que dura el programa. Eso es mi autocuidado. Mira, es verdad, bueno, Lale me conoce y bueno, hay los que nos dedicamos a hacer teatro, tenemos pues doble vida, tenemos una vida en la mañana y otra vida en la noche, una vida nocturna. Eso no sabíamos. No sabían aquí. Donde uno, bueno, pero yo pienso que en este caso, específicamente el teatro para mí, yo no lo veo realmente como un trabajo, aunque es un trabajo, porque me apasiona, ¿no? Entonces le puedo dedicar, de hecho, todas las horas libres que tengo, pero bueno, últimamente, este año particularmente, he pensado y he dicho que también tengo que dedicarle tiempo a mi salud. Por ejemplo, he estado yendo ya al doctor para hacerme revisiones y demás. Intelectualmente el teatro te permite leer algo, entonces creo que intelectualmente también hay un autocuidado. Y bueno, en la parte emocional, que creo que es de esas áreas más descuidadas, pienso yo, por la sociedad. De hecho, yo me ponía a pensar en el censo, no había ninguna pregunta relacionada a la salud mental. Sí. Entonces yo decía, pero ¿por qué no consideran la salud mental como un tema importante? Porque en nuestro país hay mucho descuido en la salud mental. Muchas personas no van al psicólogo, no trabajan sus emociones. De hecho, sienten culpa cuando... veíamos, ¿no? Había muchos padres, madres que cuando se trata de hacer algo solo, sin su familia, que la satisfaga personalmente, sentían mucha culpa, ¿no? O sea, ese comer el heladito sola, pensando en los hijos, ¿no? Claro, para que esos detallitos tiene que ver con la parte emocional. De hecho, muchas mujeres que entran en temas ya de depresión o otros temas, es porque realmente no se consideran, o sea, que deberían dedicarse tiempo a sí mismas, ¿no? Entonces, pienso yo que el lado emocional sí está un poco descuidado en parte, pero bueno, ahora ya estoy como agarrándole las riendas para poder trabajar esa área, ¿no? Pero bueno, igual
dentro de todo pienso yo que el trabajo y el teatro y otras pasiones que uno puede llegar a tener te permiten al mismo tiempo ser feliz, o sea, tener una vida satisfactoria donde no necesitas esos espacios. Ahora, me pasa también que cuando no hago teatro, o sea, ahí me siento como, quiero morir. Se siente la tensión en el trabajo. Sí. Todos nos damos cuenta. Sí, nosotros pagamos las consecuencias. ¿Cuándo vas a hacer teatro? ¿Cuándo tienes funciones? ¿Estás bien? Gonzalo, ¿cómo es el tema de los varones? Nosotras asociamos mucho que el autocuidado de los varones es ir al fútbol, ¿no? Como que yo pienso que es eso. O el viernes, ¿qué se dice? El viernes de soltero. Que van a jugar. Que van así, ¿no? El after office. ¿Cómo es el tema del autocuidado en los varones? Bueno, no es un tema muy común ni de conversación, ¿no? Incluso cuando me mandaron el tema autocuidado, y hay algunas cosas que uno lo practica, ¿no? No sabe, y no se da cuenta que es autocuidado. Y como lo decían algunos, ¿no? O como lo mencionas algunos, vamos al fútbol y eso es todo el tiempo que se dedican a uno. Me parece que es por etapas, ¿ya? Porque cuando uno es joven, o sea, es soltero y qué sé yo, entonces se dedica a él, ¿no? A uno mismo. Y la siguiente etapa de ser papá, entonces ya creo que uno ya se enfoca en los hijos, ¿no? Entonces, y cuando son pequeños especialmente, o sea, estás pensando, pues, o sea, qué necesitan, no duermes tranquilo, ¿no? O sea, estás pendiente del niño, ¿no? Y a medida que van creciendo, y yo he tenido no sé si la suerte de tener hijos muy joven, y cuando ya ellos eran adolescentes, compartía mi tiempo con ellos y hasta jugaba en su equipo, ¿no? Conozco a sus amiguitos de colegio, no sé, iba al colegio, ¿no? Y bueno, entonces compartía también ese tiempo, pero no era para mí tampoco, ¿no? Porque igual estaba con ellos, ¿no? Y ahora que ya son grandes y, bueno, uno ya tiene tiempo, ¿no? De reflexionar qué cosas hago para mí, digamos, ¿no? ¿Qué hago? O sea, y ese sentimiento de culpa que mencionan cuando están comiendo algo, pues ya estás pensando en tu hijo. Eso sí pasa cuando uno cuando están niños, ¿no? Oye, mi hijo no está comiendo, ¿no? Pero pasa, igual sales con tus hijos, con tus seres queridos y compartes esa comida, qué sé yo. Y bueno, y ahora comes y bueno, no, igual voy a comer el fin de semana, no es que se va a acabar, ¿no? O sea, no es, y vamos a ir a otro lugar y eso es un tema. Después el otro tema que escuché, ¿cuánto tiempo le dedicas? Realmente yo no sé cuánto tiempo le dedico. No sé, nunca lo medí tampoco, ¿no? Pero sí, o sea, cuando yo me siento un poco mal, entonces sí voy al médico, o sea, ahora me dedico más, digamos, ¿no? Y a veces me critican mis primos. Sí, o sea, me lastimo algo, no, ya seguro va a llamar a la ambulancia. No, entonces, y ellos son varones, ¿no? Entonces ellos y lo ven de otra forma, ¿no? Entonces, ¿no? Y bueno, eso es parte de la vida, ¿no? Yo pienso que cada uno de nosotros deberíamos equilibrar, ¿no? ¿Qué es lo que damos a nuestros hijos y qué es lo que tenemos nosotros, ¿no? No solamente en diversión, como en la parte intelectual también, ¿no? Ese cultivar, ¿no? Es una cosa difícil de pensar qué puedo hacer por mí misma para cultivarme espiritualmente, que es un espacio gigante que yo también pienso que es poco tocado, emocionalmente, que muchas taras, ¿no? ¿Qué me está afectando? Tiempo para preguntarse, que también es, ¿no? Un privilegio, ¿no? Tener el tiempo para decir, hoy, ¿cómo me siento hoy emocionalmente? Pocas mujeres, pocos varones tienen, ¿no? Que ahí es un tema que vamos a tocar posteriormente, el privilegio del autocuidado, ¿cómo, no? O cómo darse para que no sea un privilegio. Querido John, ¿cómo vives tú el autocuidado? ¿Cuántas horas? Aquí nadie ha podido. Bueno, mira, yo, como le decía aquí Gonzalo, yo hace un mes he jugado fútbol después de años. Y pues, la verdad, los 5 minutos de futsal, no fútbol, futsal, ya estaba mal. No podía correr, me dolía la garganta, me dolían las piernas. Y el cabezazo que di, ni siquiera metí gol. Me dolía la cabeza. Claro, me saca la cabeza y estaba así hecho. ¿Qué ha pasado? O sea, mi salud realmente es tan buena. Y me he preguntado esas
es en ese momento y después saliendo también ya cuando comía mi lechón, ¿no? Me preguntaba y decía, ¿será que estoy bien? ¿Será que esto lo que hago es bueno? Entonces, cuando yo creo que con una persona se pregunta cuánto tiempo le dedicamos, yo creo que es mucho tiempo. Samad y Silvia aquí en este caso lo decían quizás de manera, ¿no?, medida 1 hora, 2 horas, pero yo creo que es mucho más. Porque yo, desde que me he puesto a pensar en mi salud, informarme, buscar qué es lo que tengo, qué es lo que me pasa, ir al médico, sacar ficha, estar en casa, buscarse un alimento nutritivo, qué te vas a cocinar, lleva mucho tiempo. Y la verdad creo que las personas que pueden realmente mantener su salud de buena manera, salud mental, espiritual, yo creo que son muy privilegiadas y que tienen que aprovechar, porque la verdad hay muchas personas que no tenemos ese tiempo, ¿no? Y hay madres que, como lo escuchábamos, ¿no?, que dedican tiempo a los hijos y dicen 1 horita en la noche para ver películas, pero bueno, señora, eso, ¿no? Claro, eso de qué manera le ayuda, ¿no? Entonces, yo creo que y esto es, creo, algo cultural que nosotros tenemos como hombres y como mujeres, que la verdad no estamos con un hábito de autocuidado, ¿no? Y el hábito del autocuidado creo que es todos los días permanentemente y la verdad no te alcanza. Yo he tratado de ser saludable por 1 semana y no puedo. Imagínate, claro. No tenía que decir eso, pero no se puede. O sea, recuerdo que mi madre estaba con sobrepeso y la nutrióloga le daba un cierto tipo de alimentos y es pues costoso también los alimentos, eso para cuando y dices, pucha, y después dices que mi mamá está comiendo esto y yo estoy comiendo otra cosa, hay que comer como mamá, entonces para apoyarla también, ¿no?, con esa actitud también para que mi mamá no se sienta mal. Entonces lleva mucho tiempo, y la verdad yo creo que nosotros como hombres no nos cuidamos, solamente, y como lo decía Gonzalo, ¿no?, cuando nos duele una rodilla o nos duele, mi corazón creo que está mal, o me duele la cabeza, o me duele aquí, ese momento asistimos al médico y pues ya es tarde, ¿no? Ya es tarde porque ya tienes algún tipo de enfermedad o algún tipo de infección o algún tipo de dolor permanente y pues ya los costos son muy graves, ¿no? Entonces yo creo que, sinceramente creo que no me he cuidado. Hasta el día de hoy no me estoy sabiendo cuidar porque la verdad sigo buscando las formas. Y con el trabajo y con el teatro, esto es complicado, es muy complicado. Y yo creo que la verdad hay que repensar, reflexionar esto, yo creo, todos los días para buscar un espacio corto, ¿no? Unos 20 minutos, pero realmente de tu salud, ¿no? De realmente cómo estás evaluando tu salud, tu bienestar social, espiritual, ¿no? Emocional y mental, ¿no? Que es muy importante. Entonces yo creo que ahí tenemos que sacar tiempito, yo creo que eso nos cuesta muchas y a muchos. Sí, porque también pienso yo que hay que pensar en cuáles son las consecuencias de la falta de autocuidado, ¿no? Porque a veces cuando decimos que el autocuidado es un privilegio, estamos diciendo como que, no todos podemos acceder. No es para nosotros. Así. En realidad, yo no lo pondría como un privilegio, ¿no? Yo lo pondría más bien como un área donde podemos de a poco, o sea, no te digo que de un día al otro cambies tu dieta, vayas al psicólogo, le empiezas a leer, tengas más tiempos familiares y salgas y hagas tus cosas que te gustan, o sea, sería una transformación, toda tu familia diría que ha pasado, ¿no? Pero que sí de a poco, ¿no? O sea, por eso decimos que el área del autocuidado no es, son muchas áreas, no es una sola área, ¿no? Entonces, y cuando tú descuidas, tiene que ver con la falta de límites, es la falta de valor que tú te das, ¿no? Entonces, cuando tú no te das valor, entonces ahí empiezan los problemas con los otros, ¿no? O sea, realmente si tú estás muy estresado porque no tienes tiempo, porque tienes problemas familiares, al mismo tiempo sientes que no avanzas intelectualmente en tu trabajo y bla, 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 ¿no ve? Entonces ahí es donde empiezan el estrés, el disgusto, las malas relaciones sociales. Entonces ahí es donde tienes que hacer un parate y decir, a ver, realmente, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me estoy valorando? ¿Por qué no me estoy dando y dedicando tiempo para las cosas que me satisfacen? Independiente de los demás, ¿no? Porque
yo lo hago para los demás. O sea, eso es lo loco, ¿no? Cuando uno se va al cine solo, no lo haces para... Es para que tú te relajes, llegues a tu casa y estés tranquilo y digas, bueno, puedes conversar sobre la película, qué sé yo. Pero ya algo que tú querías hacer solo ayuda a tu mejor relacionamiento social. Entonces no hay que pensar que el autocuidado es una cosa... De rico. Así de rico, así Sí, de alguien poner en la que playa, está en la en playa, Punta Cana. claro, esperando, diciendo, ay, gente que trabaja. Ya. O sea, en realidad, en nuestro medio todos trabajamos, todos tenemos, de hecho, yo pienso que en nuestro contexto alteño, peor todavía, porque una gran porcentaje son comerciantes que salen 5 de la mañana, regresan a su casa 11 de la 11 de la noche y luego tienen que hacer si son pedidos, tienen que hacer pedidos. O sea, es un trabajo muy desgastante que tiene consecuencias emocionales a futuro. Entonces, eso es lo que hay que evaluar en realidad. Claro, hay desgaste físico, hay desgaste emocional, hay desgaste mental. Y nuevamente, creo que ahí, hablando en particular sobre las mujeres, porque Gregoria Paz además tiene un énfasis, ¿no?, en trabajar con las mujeres y con las madres, hay que hablar con ellas para que se den cuenta de que eso también puede afectar en su futuro, ¿no? O sea, su adultez mayor. Realmente si ahorita no se cuidan, como decía igual John, ¿no?, va a tener una consecuencia que incluso puede afectar a su propio entorno familiar. Qué macana que tengamos que decir así, porque lamentablemente las mamás piensan en otros antes de pensar en unas mismas primero, ¿no? Y creo que es importante, como en los aviones, o sea, cuando te dicen si va a caer la mascarilla, primero te pones tú la máscara para estar bien y poder atender al pequeño o pequeña que tienes a tu lado. Entonces, piensen primero en ustedes para luego poder apoyar a los que todavía están a su cargo, ¿no? Creo que es importante. Y claro, las mamás ejercen este cuidado con tanto amor. Es realmente una tarea de amor, ¿no? Pero qué difícil traspasar ese acto de cuidado que uno realiza o que las mamás realizan con tanto amor hacia uno mismo, ¿no? Y no se preguntan, porque cuando cuidan, en eso que estamos y que venimos tantos programas charlando de esa tarea que se pone y que además ejercen con amor, no lo puedes pasar a uno mismo, ¿no? Y cómo hacer ese acto, ¿no? Porque la verdad es que culpa la mayoría de los papás y las mamás sienten, ¿no? Y cómo saltar ese escalón, porque no hay por qué sentir culpa, ¿no? Y mi mamá decía, trabajo toda la semana, el fin de semana no hago nada más que dedicarme a mis hijas, ¿no? Pero no tienes más, ya se acabó tu semana, ya, trabajas toda la semana, el fin de semana tus hijas y... ¿no? ¿Cuándo? Y creo que es una pregunta que no se hacen, es una cosa asumida. Y también mencionaban, que me parece importante, que mencionaba Marco, el hábito. Hacer un hábito, hacer del autocuidado un hábito, eso significa que tiene que ser todas las semanas, ¿no? Constante, pasito a pasito, claro, no ir a Punta Cana, ya, pero darse aunque sea, ¿no? Ese tiempito, cancelo mi paquete, ya, no es la salida. No, pero sí generar, ¿no?, esta semana, y también ser consciente, porque nosotros que tal vez estamos trabajando y escuchamos más y lo sabemos, no podemos contabilizar, es porque a veces se hace, a veces no, malentiendo también, porque claro, yo puedo pensar que autocuidado es eso, ¿no? El teatro para mí, pero es un trabajo que requiere energía. Ahora, ¿cuál es mi hobby? Si el teatro es mi pasión, conseguir otro hobby, otra cosa que me apasione, significa también, ¿no?, ejercer una voluntad de buscar una cosa que te apasione además de tu trabajo. Y esas preguntas no nos hacemos, y mucho menos las mamás, que además tienen que pensar, primero, ay, no, ¿cuál es el talento de mi hijo? Ajá, el priorizo, ¿no? Y por eso también muchas veces traspasan, ¿no?, estos, que mi hija baile, ¿no? Porque yo no he podido bailar, tal vez siempre he querido, pero tal vez necesitaba un tiempo para preguntarme, que no sucede, ¿no? Y hemos escuchado muchas veces que confunden qué es autocuidado, ¿no? A ver, nosotros podríamos saber, tirar unas cuantas de qué realmente para nosotros es autocuidado y qué capaz es una confusión, como por ejemplo viajar a Punta Cana, que no es algo que... ¿No es? Cancelar, güey. Alejandra, gracias.
Yo creo que es, por ejemplo, ir al psicólogo o a la psicóloga, ¿no? Creo que es un elemento que se deja mucho de lado en nuestra sociedad, pensar que la salud mental, emocional es parte fundamental del desarrollo integral de una persona y que eso lo tenemos que tener nosotras como adultos y tratar de traspasárselo a los chicos y a las chicas, ¿no? A los niños o a las niñas, porque ahí también se identifican cosas que posiblemente les están pasando a los chicos y piensan que no, entonces debo estar loco. Y en realidad todas las personas tenemos problemas, estrés de todo el día, no somos, y por sobre todo las mamás, no son santas, ¿no? También se pueden enojar, también se cansan, ¿no? Y eso también tenemos que trabajarlo, ¿no? Porque eso de la mamá luchona, esa romantización de que la mamá no come para que los hijos coman, no es positivo para nuestra sociedad. Eso también devela, ¿no? Un encubrimiento de un papá ausente, que muchas veces eso sucede en muchas de nuestras sociedades, lamentablemente. Pero hay que trabajar eso para que si en una familia que solo hay mamá e hijitos, ¿no? Haya roles, ¿no? Que se compartan los roles del cuidado para que no solo la mamá sea la que se descargue y pueda tener ese tiempo, ¿no? Para hablar sobre su salud emocional o mental. Y entre lo que decía Silvia, entre paréntesis pongo, bueno, otros países están muy avanzados, por eso dentro de las unidades educativas escolares ya existe un psicólogo, ¿no? Y enfermería, ¿no? Y bueno, lo que aquí tenemos en los colegios son botiquines, con alcohol más que todo y algodón, ¿no? Curitas. Curitas, ¿no? Pero, oxigenada. Agua oxigenada, ¿para qué? Pero no tenemos ese tipo de, no sé, espacio donde los adolescentes, los jóvenes puedan acceder y ver cómo están en su salud mental, porque esto de la salud mental empieza desde que somos pequeños, desde los maltratos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es necesario que nosotros podamos enfatizar lo que dice Silvia, la salud mental es muy importante y las consecuencias son muy graves a futuro, ¿no? Suicidios, claro, asesinatos, feminicidios, y eso ya es pues parte de la salud mental de que cómo uno está, ¿no? Entonces si no te haces una revisión, no estoy diciendo que todos vayan a hacer su chequeo mañana, no, los que crean todos vacíos, los que crean que realmente están teniendo una situación complicada, mucho estrés, complicaciones, muchos problemas, y necesitan un psicólogo, no es malo ir, no es malo, no es de que estoy loco, no es eso, es porque realmente necesitas ayuda, apoyo, y eso no es malo. Entonces yo creo que eso sí hay que enfatizar muy bien lo que dice Silvia, porque eso es detonante de muchas cosas en nuestra sociedad. Pero no solo lo emocional, que estoy totalmente de acuerdo, también lo intelectual, también, no sé, pues lo personal, o sea, me refiero a social, o personal de no sé, hay algo muy interesante cuando uno, bueno, yo soy psicóloga, y cuando viene una persona que está pasando, desde que la ves te das cuenta que tiene un problema, porque no está arreglada. De hecho, a los psicólogos cuando nos forman nos dicen, tienes que fijarte cómo llegas, si está despeinada, no sé, mala, no sé. Ahí ya te das cuenta que, por ejemplo, o sea, lo externo también refleja lo interno, ¿no? Entonces, hay algo también que tiene que ver con el trabajo contigo misma, ¿no? De ir, no sé, las mamás, en este caso, de algún rato, irse a hacer un nuevo corte de cabello, arreglarse las uñas, o sea, parece superficial y parece, ay, no, qué privilegios, ¿no? Culpables, ¿no? O culpables. Y esa es otra palabra de la que quería hablar, la culpa, ¿no? O sea, ¿qué significa la culpa? La culpa quiere decir que si yo cambio, todo va a cambiar, ¿no? O sea, yo asumo la responsabilidad de todo. Eso es un poco la culpa. Entonces, si tú dices, si me voy a la peluquería a hacerme un corte y siento culpa porque no le estoy dedicando tiempo a mis hijos, ¿eso qué quiere decir? Que si mis hijos están mal, recae toda la responsabilidad sobre mí. Y ese es un error, ¿no? O sea, porque en realidad tus hijos te quieren ver feliz, tus hijos quieren verte relajada, quieren verte afectiva, eso quieren ver tus hijos. No quieren ver una mujer estresada, que llega emputada, que prende la tele y solo quiere ver su novela y que se callen sus hijos porque todo el día han estado escuchando a gente. Obviamente, pues que eso es ahorita que dices que tienes en tu casa para ver tu novela,
finalmente ni siquiera te duermes, inclusive ni siquiera terminas de ver tu novela, ya a la mitad ya te has dormido y tus hijos sienten tu tensión, ¿no? Más si son hijos chiquitos, sienten, absorben emocionalmente tu estrés de madre luchona, como dice la Sil, o de padre luchón también, padre sacrificado. Mira, Gonzalo. No sé si es luchón, pero sí me parece que el hombre tiene otra cosa que no se puede desahogar así tan fácilmente. Las mujeres o las madres de alguna forma lloran, ¿no? Mientras dan ese permiso. Sí. En cambio el hombre, como es el sostén de la casa, se supone, digamos que es el sostén, el fuerte. No sé, creo que los espacios de amigos, en borracheras, es donde lloran, el único espacio, me parece. O sea, esa es mi visión vista de afuera quizás, ¿no? Pero no sé si tienen esos espacios personales, sin que incluya la bebida, digamos, donde puedan hablar y desahogarse y sacar esas frustraciones, ¿no? Porque ser padre joven no es fácil, ¿no? Entonces tiene una responsabilidad de pasos de tu vida que no has vivido y que ahora, tal vez en esta otra etapa de tu vida lo estás intentando hacer o estoy equivocada. Bueno, la verdad es que sí, es como un aprendizaje, ¿no? Ves en tus hijos mayores qué errores has cometido, ¿no? Entonces, yo tengo una hija de 10 añitos, ¿no? Entonces, yo ya pasé, entonces digo, no, esto no se debe hacer, ¿no? Una vez en mi trabajo mi jefe me dijo, no, hay que dar tiempo de calidad, no cantidad, ¿no? Bueno, ahora lo comprendo, ¿no? Porque como estás todo el día en el trabajo, llegas a las 7, a veces uno está amputado y no quiere hablar con nadie, pero ahora no, o sea, llegas, bueno, y te las tienes que aguantar porque hay alguien que te espera y que te está dando un abrazo y todo, entonces, pues te cambia el panorama, ¿no? Son cosas que uno aprende con el tiempo, ¿no? Como dices, ser papá joven, para mí no lo he visto difícil, ¿ya? O sea, para mí no ha sido muy difícil. Algunos igual me dicen, no, que has debido sufrir, ¿no? No. Tengo 4 hijos, 3 ya son mayores y, bueno, estoy con la niña ahora, ¿no? Pero no ha sido complicado, o sea, siempre he tratado de dar lo mejor de mí para todos ellos, para mi familia en realidad, ¿no? Y ese tema de autocuidado, yo no salía, digamos, mucho a compartir con mis amigos, ¿no? O sea, y a veces me decían mandarina, Claro. ¿no? Entonces, bueno, me importaba porque en las noches yo estudiaba, o sea, a mí me gustaba aprender y estudiaba y seguía estudiando hasta, no hace poco, ¿no? O sea, no hace mucho, que en la pandemia también me puse a estudiar. Y después cuando ya terminé, digo, ¿y ahora qué se hace con este tiempo, no? Sí, o sea, un tiempo ya que ya no estoy haciendo cosas para responder a alguien, o sea, ¿y ahora? Entonces tengo tiempo, ¿no? Para mí, ¿no? Y a veces con mi hijita vemos pero vemos una película que a ella le gusta también, porque yo quisiera ver, digamos, Dune y... Ya, entonces, bueno, entonces uno sacrifica, ¿no? Su tiempo por estar en compañía para que estemos compartiendo, ¿no? Una pipoca, unas papas fritas, estamos ahí comiendo. Y bueno, entonces ya él se cansa y ya, ok, entonces, ¿sabes qué? Ya hemos visto tu película, hoy día me toca a mí, ¿no? Ahora, si quieres, anda a jugar, o si quieres me acompañas, o si es una película que no es para su edad, ya, bueno, anda a jugar nomás, o sea, no, de tu cuarto. Entonces, ese espacio es lo que uno debería darse, ¿no? Sin sentir culpa, ¿no? Porque, o sea, ya hemos compartido con ella, ahora me toca, ¿no? Y también eso debería pasar en pareja, ¿no? ¿No? O sea, no te gusta ir a la piscina, digamos, ¿no? Pero a ella, ya, bueno, te acompaño, ¿ya? Sí, te acompaño, o sea, voy a estar ahí mirando qué haces, ¿no? Sí, entonces, eso compartimos con ella. A veces, igual con mi hijita vamos a la piscina porque no tiene tiempo, no quiere directamente, ¿no? Entonces vamos a la piscina los dos y pasamos bien, volvemos, ¿no? Y nos dedicamos a nosotros, ¿no? Y también hay que enseñarles a los niños
de esa parte, ¿no? De que antes con mis sobrinos, con sus amigos, a mis hijos, digamos, alguien no quería prestar juguete, que le prestes, digamos, ¿no? Y yo lo obligaba, o sea, pero no es bueno obligar porque son sus cosas. A ver, préstame tu celular, o sea, no. No, y entonces he aprendido también eso, ¿no? A que respetar, que si no quieres por alguna razón, ¿no? Ya, no, ¿y por qué no lo quieres? Pues es que me lo destrozan, ¿no? Ah, ya, bueno, entonces no lo prestes si no quieres, ¿no? Pero si es algo que se puede solucionar, entonces, bueno, préstalo un ratito, ¿no? Algo importante que dice que tiene que ver con los límites. Esa parte de decirle, ya hemos visto, ya hemos compartido, ahora me toca, es un límite que es tan difícil marcar. Y que también los niños empiecen a entender, ¿no? Porque que sí, que este es el tiempo del papá, el tiempo de la pareja o el tiempo... Esa marcación es la clave del éxito, ¿no? Pienso yo, es incluso cuando tú como mujer tal vez estás pasando por una relación donde sientes que todo el tiempo te están exigiendo o violentando de alguna manera emocionalmente, es poner límites. Eso también es autocuidado, decir, me cuido, ya no quiero que me insultes, ya no quiero que te violentes conmigo o con mis hijos, pongo un límite claro y ahí es parte del autocuidado, me estoy autopreservando. Y un detalle también interesante que decía Gonzalo, que tiene que ver con los tiempos de ocio, ¿no? A veces queremos ser tan productivos todo el tiempo, en esta incansable productividad, cuando uno está echado, dice, ay, podría estar avanzando esto, podría estar haciendo esto. Sí, ¿no? O sea, tu cabeza sigue dando vueltas y decir, pero bueno, finalmente he trabajado toda la semana, ¿por qué no me puedo sentar y ver esta serie o esta película? Porque es mi tiempo de ocio. Y en estos tiempos de ocio aparece la productividad inclusive, ¿no? Es donde dices, ay, ya se me ha ocurrido, sí, ya sé cómo voy a resolver. No es que estás sentado en la computadora esperando que se resuelva, sino a veces es en este trotar, en este ver pelis, en estos tiempos de ocio es donde aparecen las respuestas creativas. Por eso es tan importante el ocio como parte de nuestras vidas. A veces lo crucificamos al ocio, ay, qué ocioso. Yo me acuerdo que tenía un tío, ahí esta anécdota, nunca me voy a olvidar, que era, bueno, no creo que vea. Bueno, mi tío, vamos a cortar esta parte. Si ve, le manda saludos si ve mi tío Remy. Pero cuando éramos chicos, adolescentes, pues el adolescente está tirado en su cama viendo tele, ¿no ve? Y me acuerdo que entraba mi tío Remy, abría la puerta, ¿qué están haciendo? Así nos reñía. No, tienen que estar haciendo multiplicaciones, divisiones. Y nos hacía asustar. Claro, uno está ahí tirado en su cama y ¡bum! Entre alguien. Y con mi hermano nos asustábamos. Y claro, al principio le hacíamos caso. Porque, bueno, obviamente era mi tío y el mayor de todos los tíos de parte de mi mamá. Qué ociosa. Tanto que un día, o sea, me acuerdo, es que él se quejaba que además gastaba la electricidad, ¿no? Un día agarran, quería sacar un foco porque decía que gastaban, ¿por qué 2 focos para un solo espacio? Y como no alcanzaba, le dice a mi hermano, pásame la silla. Y mi hermano bien inocente le pasa la silla, ¿no? Agarra, yo no pensaría que se lo iba a llevar y lo tira al piso, así como lo rompe. Y mi hermano recién había limpiado su cuarto. O sea, ese tío que no sé, que espero que no nos esté viendo ya, es pues muy de productividad, hay que hacer, no hay que perder tiempo viendo tele, haciendo, o sea, y con esa mentalidad él ha crecido y obviamente antes era peor, o sea, imagínate la crianza de mis tíos, ha debido ser trabajo, o sea, no hay tiempo de ocio. Y ahora con esta, de hecho vemos otros países que tienen pues esos espacios específicos para el ocio y que, no sé, las empresas grandes como, no sé, pues, Google. Exacto, por ejemplo, tienen espacios de ocio justamente porque saben que ahí aparece lo productivo. Sí, exacto. Ahí hay una cosa súper importante, ¿no? Que está ligado el autocuidado de estos espacios de ocio. Por eso es un acto político, ¿no? Porque es contra este sistema capitalista que nos exige que todo el tiempo tenemos que estar, que la máquina tiene que estar corriendo, ¿no? Produciendo. ¿Y qué gana? ¿Quién gana con eso?
¿no? ¿Quién gana con eso? El sistema. El sistema. Todo el tiempo está alimentando para que nosotros mismos ya esté tan grabado. Y en eso sí creo que es igual en las mujeres que más tienen que repensar sobre su productividad las tareas de cuidado, pero en el varón como proveedor, ¿no? Ahora necesito estar produciendo porque mis hijos necesitan esto y van al colegio y tengo que pagar esto y tengo que pagar esto y ya están, ¿no? Todo el tiempo, todo lo que tienen que, y en vez de estar viendo el techo, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Entonces todo esto hace que el sistema sea infinito, ¿no? Entonces realmente establecer que me voy a dar este tiempo de autocuidado es un acto político, ¿no? Y por eso también nosotras lo traemos aquí para que realmente se entienda que no es azaroso que se esté recuperando, ¿no? Porque es un tema de conversación que está entrando poco a poco en agenda, ¿no? Pero que es importante en este sentido, ¿no? Va también contra el sistema capitalista, el patriarcado que también impone que sobre lo que tenemos que, porque las mujeres ahora también son proveedoras y están en el trabajo, llegar a la casa, los hijos y producir y la máquina no para, ¿no? Y en este no parar hay muchos que se benefician, menos las mujeres, ¿no? Los últimos, ¿no? Y también las familias, las infancias, porque claro, si se trata de producir y producir, los hijos, el trabajo de 14 horas y luego recién en espacio para los hijos que no es de calidad porque ya está uno cansado. ¿Cuál es este tiempo necesario, no? Que realmente sea necesario, de calidad, cuánto tiempo y cuánto es el límite. Nosotros no podemos poner, es grande, ¿no? Pero en acciones pequeñas se puede. Se puede, sí, se puede. Y esto está desde mucho antes, ¿no? Esto de lo que tú mencionas, ya desde el 83, desde que se pone, ¿no?, en concepto lo que es el cuidado, el autocuidado de la salud. Hasta el día de hoy no estamos mejorando. Y ojo que está dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? El salud y bienestar. Y hasta el 2030 deberíamos estar todos en buenas condiciones, en salud, mental, todo, ¿no? Pero no sé si estamos, bueno, como país, no sé si estamos yendo por buen camino, la verdad. Si el Estado, en este caso, nos pone salud, salud gratuita, pero al final cobran, entonces yo creo que en este caso la salud de nuestra sociedad está muy deteriorada y muy precaria en el tema de establecimientos de salud. Entonces yo creo que hablar de este tema del cuidado de la salud, si bien en este caso en las mujeres sí hay una desigualdad total en el tema del ocio, ¿no?, y el tema del trabajo también, porque les hacen trabajar más a las mujeres muchas veces, también los hombres recurren, ¿no?, por el tema de que también nos han enseñado socialmente, culturalmente, nos han enseñado que debemos nosotros reprimir este tipo de dolencias o dolores que tenemos. Y bueno, pues no ir al doctor, ¿no? Y esto se ha visto en el tema del COVID, ¿no? Cuando había el tema de vacuna, no, que como hombre no me va a pasar nada, que yo soy inmortal, no, que mi cuerpo como el chuño, como el chuño, inyéctenme, por favor. No, a ese amigo no sé qué le pasó. Yo creo que necesitamos ayuda mental ahí, ¿no? Pero ¿qué pasa? Nuestra sociedad, los hombres en su mayoría, arriesgamos nuestra vida, ponemos en riesgo nuestra vida en conductas realmente, pues, peligrosas, ¿no? El tema de la vacuna, uno, pero los constructores no se sujetan a nada, ¿no? Los choferes sin cinturón de seguridad. Y ustedes dirán, pero no pasa nada. Es, pues, parte de la salud, es cuidar tu salud, ¿no? Y con lo que uno hace, pues, llega a los hijos, ¿no? Los hijos te miran y dicen, sí, igual haré eso, claro, eres un ejemplo, educas, pones límites. Entonces, yo creo que es un trabajo permanente, ¿no? Y creo que ahora va a salir esto, yo sé que muchos van a escuchar. Justamente vamos a invitar a Sorel López, él es psicólogo, magíster en gerencia de salud pública, que nos va un poco a ampliar esta información, ¿no? Va un poco, ¿qué nos ha escuchado? Lo va a traducir tal vez en conceptos más claros para que también allá la gente en casita pueda entender mejor, ¿no? Que está un poco nubloso los conceptos, pero aquí el querido Sorel nos va a aclarar. Bienvenido, le damos una bienvenida. tener
nuevamente aquí en el Junte de las Gregorias, en Contextatarias, a Sorel. Ya nos ha acompañado en una oportunidad, nos ha dado unas increíbles intervenciones y creo que ahora es necesario y por eso te hemos invitado a que nos acompañes. Querido Sorel. No, para mí más bien ha sido un gusto, un placer. Realmente he estado aprendiendo más que tal vez de lo que yo les voy a decir, ¿no? Pero quisiera aclarar algunas cosas, ¿no? Hay varios términos que ustedes han utilizado, ¿no? Y es bueno tal vez aclararlo para que la gente tome en cuenta estos elementos, ¿no? Hay mucha diferencia entre autocuidado. El autocuidado se define en autocuidado, déficit del cuidado. Hay el tema del ocio, hay el tiempo libre, la felicidad han hablado, ¿no? Varios términos. Según las Naciones Unidas, la OMS, la OPS, define que el autocuidado está relacionado exclusivamente a que tanto las familias, la comunidad, las personas busquen el tema de la salud, la prevención de enfermedades y también el tema de, fundamentalmente, prevenir la muerte a causa de enfermedades transmisibles o no transmisibles, ¿no? Y el déficit, y eso tiene que ver cuando tú lo puedes ejercer, porque según lo que tú decías y han dicho varios de ustedes, la salud es un derecho, ¿no? Además, las organizaciones internacionales han definido como límites para que podamos alcanzar un pleno nivel de salud, ¿no? Entonces, eso yo quería un poquito conceptualizar. Y hay otro elemento fundamental que se habla sobre el déficit del autocuidado. El déficit del autocuidado es cuando tú ya no puedes cuidarte, necesitas de un personal de salud, ¿no? Por ejemplo, necesitas, no sé, alguna inyección, que te tomen la temperatura, que sigas un tratamiento, ¿no? Y yo disfrutaba viéndoles, realmente es un placer, ¿ya? Y decían, por ejemplo, no sé, hacer zumba. Hacer zumba sí tiene que ver con el tema del autocuidado, sí es que tiene el objetivo de salud y no así de verse bien. Hay una diferencia entre verse bien, o sea, físicamente, porque hay una especie de estándar o prototipo, tanto para hombre como para mujer, de lo que significa la belleza, ¿no? Pero haces zumba o haces ejercicio para verte bien o por temas de salud, ¿no? Para sentirte bien. Pero muchas veces a muchas personas los médicos recomiendan que hagan, por ejemplo, ejercicio, ¿no? Y determinado tipo de ejercicio. Y terminan haciendo otro tipo de ejercicio. ¿Por qué? Porque el objetivo era bajar los triglicéridos, digamos, ¿no? O disminuir la grasa visceral, no sé. Pero no es pues para que solamente te veas y cumplas ese prototipo de belleza, sino fundamentalmente para que no te mueras con un paro cardíaco o con o sea, no sé, se vayan taponeando tus arterias, ¿no? O tengas hígado graso, ¿no? Si entramos en ese tema, y John ya lo decía, y también, ya otra cosa, el ocio y el tiempo libre, ¿no? El ocio, efectivamente, también es un derecho que tenemos que, no sé, alcanzar los seres humanos, que también de alguna manera está ligado a la salud. Pero si, por ejemplo, mi médico me dice, mire, tiene que, para bajar sus niveles de estrés, ¿no? Usted tiene que hacer actividades de ocio que le liberen de esos pensamientos que le generan estrés, ¿no? Eso es autocuidado, ¿no? Pero no es, digamos, ver una película, pues me estoy autocuidando, veré la película. Si responde a una necesidad de salud, sí. Pero si no, es ocio, tiempo libre, ¿ya? Ahora, ese es algún elemento que quería. Y otro tema que han tocado y no se ha abordado mucho es el tema de la felicidad, ¿no? En el mundo hay países, culturas que han definido,
¿no? Como un elemento fundamental de su desarrollo como país, el tema de la felicidad. Y el tema de la felicidad está muy ligada al tema de salud, al tema del autocuidado. ¿Cuánto esa cultura, ese país ejerce, ¿no?, su derecho a la salud? Está muy relacionado a la felicidad también, ¿no? Entonces, eso es, creo, algo fundamental de definirlo. Y es por eso que voy a empezar con una pregunta. Y no es necesario que me lo responda. Si no, es una pregunta simplemente. Voy a googlear. No, es una pregunta personal, pero no es necesario que lo respondan, ¿sí? Solamente lo reflexionaremos. Y es también para las personas, ¿no? Si vamos por el área del autocuidado, por ejemplo, ¿han ustedes visitado este año al médico solamente con fines preventivos? No por temas de enfermedad. Esa es una pregunta. Si la respuesta es sí, estás haciendo autocuidado. Pero si la respuesta es no, es hasta que llegues a una situación de déficit de autocuidado. O sea, cuando ya vayas por enfermedad y te miren, no sé qué me ha pasado, tengo taquicardia, necesito que usted me evalúe, por favor. Ya no puedo trabajar y no puedo hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, ese elemento. Por ejemplo, otro, en el caso de Gregoria Pasa, por ejemplo, promueve el tema de los derechos de la salud en las mujeres. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, a nivel de país, tenemos indicadores muy complicados, ¿no?, que lamentablemente las políticas de salud no están pudiendo responder. Y hay otro elemento fundamental que lo han dicho, pero lo han dicho de una voz muy bajita. El tema de la cultura del autocuidado. Y además lo han dicho con mucha culpa y lo han notado. No voy a decir quién lo ha dicho. Esto no quiere decir que el día de mañana ustedes vayan al médico. No. Esto quiere decir que el día de mañana tienen que ir al médico para ver su organismo. No, si ustedes ven que es necesario, y en la historia familiar hay mujeres que han muerto, por ejemplo, con cáncer de mama, sí o sí tienen que ir. No es algo que no lo tienen que hacer, lo tienen que realizar. ¿Por qué? Porque hay antecedentes en su familia de que puede haber la posibilidad de que puedan algún momento desarrollar algunas patologías relacionadas al cáncer. Sí lo tienen que hacer. No tengamos miedo de decirlo. Y yo creo que este es un espacio de educación, de información. Entonces, lo tenemos que hacer. Bolivia tiene el estándar más alto a nivel latinoamericano de cáncer cervicuterino. ¿Y por qué las mujeres no asisten al tema de la prevención del cáncer, ¿no? Hacerse su Papá Nicolau, el antígeno prostático, el ácido acético. Eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay falta de acceso, muchas veces falta de información, ¿no? Muchas veces está relacionado a temas que ustedes trabajan, como Gregoria, es el tema de la violencia, ¿no? O otros temas, ¿no? O porque muchas veces las mujeres tienen que negociar con la pareja el hecho de ir. Pero si salimos de esa parte, muchas mujeres no asisten también porque no está en ellas desarrollar esta cultura del autocuidado, ¿no? Y tú decías muy bien, mi hija, ¿cómo se desarrolla la cultura del autocuidado? Enseñando y viendo. O sea, que te acompañe tu hija al servicio médico, porque así ella aprende de que es bueno ir al médico cada año, por ejemplo. Porque a veces los papás y las mamás somos buenos para enseñar, pero malos para ejercer, ¿no? Hay países donde han trabajado mucho y han invertido mucho dinero en este tema. Pero, bueno, no me quiero emocionar mucho. Entonces, si somos personas que promovemos los derechos humanos, entonces tenemos que hacer mucho énfasis. ¿Por qué? Porque hay un gran déficit. Lamentablemente, el gobierno no alcanza para llegar a todos. Y muchas veces con que des una información de cómo se hace, cómo se realiza, por ejemplo, el Papá Nicolau, es suficiente para que una mujer se anime a hacerlo. Véanlo así, ver a esa mujer es una única oportunidad para que ella lo piense y tal vez lo haga, ¿no? Entonces eso. A ver, otra cosa.
algo interesante, ¿no? El tema del autocuidado en hombres que decías, John, efectivamente, cuando se utilizan las estadísticas, al inicio hay una gran cantidad de mortalidad de mujeres a causa de temas médicos, ¿no? Cuando nacen. Pero esto va cambiando cuando ya los hombres alcanzamos los 15 años. La diferencia empieza a cambiar en la mortalidad de hombres en una relación de 4 a 1 o de 7 a 1. O sea, los hombres morimos cuanto más vamos avanzando en nuestra edad. Y las mujeres van incorporando el tema del autocuidado y protección cuanto más van avanzando en su edad también. O sea, hay una diferencia. Las mujeres son más vulnerables en la etapa temprana, ¿no? Y los hombres somos más vulnerables en la etapa madura. Y John, lo decían todos, hay que empezar a incorporar el tema del autocuidado como una cultura. Tú hablabas del viernes de soltero. ¿Dónde entra el autocuidado? Cuando, por ejemplo, evitas morir a causa de una agresión física, o sea, de pelear. Evitas un daño físico, ¿no? A causa de la violencia. Porque hay una triada, ¿no? Los hombres, por la forma en la que hemos sido criados, hay 3 elementos que lamentablemente vulneran nuestra salud. Uno es el tema de la violencia que ejercemos con nuestro entorno, mujeres, niños, ¿no? Opas. El otro es la violencia que ejercemos, ¿no? Con otros hombres a nivel de la violencia y la violencia que ejercemos muchas veces hacia nosotros mismos, ¿no? Entonces esa triada en la que hemos sido formados de una masculinidad hegemónica, ¿no? Que lamentablemente está ausente del tema del autocuidado. Hablar de autocuidado, lo decías tú, es como decir una mala palabra en medio de los hombres. Es un símbolo de debilidad. He ido este año a mi urólogo para ver mi próstata. Es imposible que lo puedas decir en un ambiente de hombres. Lamentablemente, las mujeres han avanzado muchísimo en el tema del autocuidado. Además, porque también es un componente, como lo trabajan en Gregoria Pasa, un componente de género, ¿no? De lucha, de reivindicación. Entonces, lo han trabajado mucho. El tema somos los hombres. El tema es lo difícil, son los hombres. ¿De qué nos morimos los hombres? Los adultos mayores se mueren de soledad, se mueren de cáncer de próstata, se mueren de ataques al corazón, de depresión, se suicidan. ¿Por qué? Porque lamentablemente no se ha incorporado en nosotros esta cultura del autocuidado. No lo relacionamos el tema de cuidar mi cuerpo con la felicidad, con el estar bien, ¿no? Entonces, esa parte. Y bueno, ¿cómo sea mi tiempo? Vos que es la hada del tiempo. Sí, ¿Ya? Sí, de verdad. De hecho, ya te cortaron. Por 2 minutos. Ya. Sí, ya no estás al aire. Ya, a ver, ¿qué más? Creo que lo he dicho todo, pero a ver. Un elemento fundamental es el tema de, por ejemplo, ¿qué hacemos ahora con las nuevas generaciones en el tema del autocuidado? Creo que lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a dialogar sobre el ejercicio de la salud en las nuevas generaciones. O sea, la salud no es malo, porque, a ver, he escuchado frases como las siguientes. Hijita, tienes que ir, vas a ir al médico, pero, ¿no? Porque es importante que te cuides, que no sé qué. Pero la misma mujer después dice, no, yo no quiero ir al médico porque son así, son así. O sea, mandamos dobles mensajes, ¿no? Entonces, yo pienso de que, y bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que se tiene que empezar a trabajar el tema de la salud preventiva desde las etapas muy tempranas, ¿no? Por ejemplo, el tema del peso, ¿no? Que lo relacionamos mucho al tema de la belleza, ¿no? Que está bien, ¿no? Es algo que, digamos, los medios de comunicación nos han bombardeado, pero el tema del peso,
¿no? El tema del ejercicio, más relacionado a la salud, el consumo de alimentos, pero no relacionado al tema de solamente del cuerpo, sino fundamentalmente a la salud, ¿no? El tema, ustedes han hablado mucho del tema psicológico, ¿no? Porque es importante vivir en espacios no violentos, ¿no? No es por lo que decías, ¿no? No es por encontrar, digamos, mi príncipe azul, no, fundamentalmente porque tiene que ver con este equilibrio psicológico, biológico y social, fundamentalmente. Porque una mujer que es vulnerada en sus derechos, es violentada, uno, hay un riesgo de muerte, ¿no? Dos, vive situaciones que pueden invalidarla, ¿no? Y tres, puede ser que esa mujer, ¿no? Esa mujer viva también situaciones traumáticas que no pueda trabajar bien, ejercer sus derechos plenamente. Entonces, ir más por ese lado, ¿no? Y bueno, como Gregoria pasa, yo creo que seguir ustedes insistiendo en el gobierno para que se empiece a trabajar mucho más fuerte en el tema de la salud preventiva relacionada al autocuidado, hacer acciones, presentar políticas públicas, porque a ver, les digo una cosa, ustedes díganme un ejemplo de una política pública que promueve el autocuidado. Hay, pero a ver, díganme, están muy escondidas, más se promueve, van a disculparlos, yo no soy de ningún partido, pero más se promueve al que está ejerciendo la presidencia, que está bien, ¿no? Que, por ejemplo, la población conozca los medios del autocuidado personal. Por ejemplo, a ver, dígame una campaña, un ejemplo. Silencio. Ay, yo he visto. Aparecen como fechas memorables. Día del VIH, Día del Cáncer, Día de no sé qué, no sé cuántos, como fechas emblemáticas. Pero no se incorpora como una cultura si la sacamos así, si lo asociamos a la muerte, por ejemplo. Lo tenemos que asociar a la vida, tiene que salir todo el tiempo, ¿no? Entonces, no hay ese tipo de políticas públicas que promuevan, ¿no? En la salud de los hombres. Yo creo que, a ver, díganme, una política pública de campaña estatal que promueva el autocuidado en hombres. En niños, a ver. En personas con diversidad sexual, diversidad cultural, diversidad religiosa, no hay. Bueno, si las hay, en este caso son más enfocadas en temas de salud sexual y salud reproductiva, pero en otros temas, tanto psicológico, mental o espiritual, o social o cultural, no hay. Entonces yo creo que ahí sí estamos acéfalos, ¿no? En nuestra sociedad con este tipo de políticas públicas o normativas, en este caso, que promuevan este tipo de autocuidado, no hay, ¿no? Y vamos a encontrar que las leyes nos dicen cuidado de la salud, el Estado garantiza, ¿no?, la salud, pero de un autocuidado la verdad no hay políticas, porque también yo creo que el Estado también caería mal, yo creo, ¿no?, en el tema de promover esto, porque es como lo que hace con la economía, ¿no?, con el tema del trabajo. Mientras ellos dicen que hay emprendimiento, dicen estamos mucho mejor en Bolivia. Pero lo que debería hacer el Estado es promover trabajo, ¿no?, generar fuentes laborales. Con seguridad social. Pero cuando el gobierno te dice emprender tu trabajito, tu negocio, el Estado dice que estamos bien, estamos creciendo. Y lo mismo es en salud. Van a promover en este caso el autocuidado y van a decir estamos mucho mejor en salud. Y no es así la realidad, ¿no? La realidad es muy distinta. Yo he visto un ejemplo muy interesante en Bogotá, ¿ya? Eran los domingos saludables, ¿ya? Que no se necesitaba mucho presupuesto, ¿no? En que todos los domingos en las plazas se invitaba a las familias a hacer actividades físicas, ¿no? Y había instalados así espacios para control de la salud, ¿no? Entonces, si era gratuito, pienso que hay aquí, pero no está incorporado como en Bogotá, no se seguirá viendo, cada domingo. Hábitat, ¿no? Cultura. Todo el tiempo, todos los domingos, ¿no? Entonces yo he tenido la suerte de ver eso y los mensajes que daban eran bien interesantes, ¿no? O sea, ya tiempo, sí. Bueno, un poco, pero las igual. hadas del tiempo nos han invadido. Pero es importante.
algo que me gusta mucho de este junte es que siempre tenemos tareas para el Estado, ¿no? Sí. Y es como, y nombrarlas ya es un acto político, ¿no? Nombrar, por ejemplo, que hace esta, que está absolutamente invisibilizada, ¿no? O sea, de toda la agenda, creo que es lo que más abajo está. Y ahí, ¿no? Y que además el Estado ni siquiera tiene creatividad, que no, a veces ni siquiera es que haya el dinero, el recurso, pero eso dice, ni siquiera creatividad para generar, ¿no? Querida Silvia. Muchas gracias, Ale. Creo que es importante que hayamos abordado este tema y que las mamás, por sobre todo, las que nos están escuchando, puedan tomar en cuenta de hacerse realmente una revisión médica. Yo sí concuerdo en que sí es el tema médico, pero también es el tema emocional y mental, ¿no? O sea, realmente hay que darle ese tiempito al cuerpo, pero también a la cabecita y al corazón, y creo que es importante que ellas asuman ese reto, ¿no? O sea, y que sea realmente desde hoy mismo o mañana que lo hagan, porque es algo urgente. Sama. Sí, no, agradecer al Sorel porque nos ha iluminado realmente. Todos nosotros como, cierto, estás autocuidado. No, agradecerle mucho porque, bueno, de eso es un poco la idea, ¿no? Un poco, muchos de nuestros pensamientos, quizás los que nos están escuchando, los que nos están viendo, tienen el mismo pensar, pero ponerlo ahí desde el pensamiento ya más realista de qué es lo que tenemos en acciones, creo que es la clave, y esto es, además de responsabilidad del Estado, también es una disciplina que tiene que ver con nosotros, ¿no? Bueno, yo coincido con que Sorel nos ha aclarado el panorama de qué es autocuidado, ¿no? Y bueno, una parte es responsabilidad del Estado y también nuestra, ¿no? Cuidar nuestra salud, cuidar lo que comemos, ¿no? No comer demasiado, no comer cosas que nos hacen daño, saber cómo alimentarnos, ¿no? Es parte que creo yo de autocuidarse, ¿no? Y bueno, gracias, Sorel, estamos ya más claros, al menos yo. Y lo que decía Sorel en este caso, ¿no? Estoy muy de acuerdo que nosotros como hombres, la verdad, sí necesitamos no solamente el acompañamiento de las instituciones públicas, sino también necesitamos un acompañamiento social y familiar también, porque he visto que muchas mujeres, bueno, si su marido no se cuida, lo tratan, ¿no? De, ¿qué te pasa, no? No eres hombre, y sus amigos lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Una parrilla, si se pone guantes, nunca has hecho parrilla, eres un mariconcito, o sea, hay ese tipo de tratos. Entonces yo creo que esto del cuidado para los hombres, sí necesitamos un apoyo social, familiar, ¿no? Y la verdad creo que es un reto para los hombres, ¿no? Este tipo de espacios. Muchas gracias, Sorel, por acompañarnos. Siempre es agradable tenerte aquí, que nos hayas, esta vez yo creo que el concepto ha ayudado mucho, ¿no? Nos ha ayudado mucho a sentar y también a seguirnos preguntando. Vamos a ir a un sector que me gusta mucho, que aprendemos en casa, conocemos, reconocemos, vamos a Juntas Hacemos Historia. Hoy tenemos la grata historia de Domitila Barrios, una mujer muy, muy fuerte, que también nos contagia fuerza a nosotras. Vamos con Juntas Hacemos Historia. Desde los 10 años, aprendí a cuidar una familia entera, porque mi mamá falleció al dar a luz a mi hermana menor. Con los años inicié mi vida sindical. En ese momento ya estaba casada con un minero. Además, fui madre de 11 hijos. Fui parte del combativo Comité de Amas de Casa del siglo XX, organización que agrupa a las esposas de los trabajadores mineros, con quienes nos entregamos a las fuerzas represivas de la dictadura y gobiernos autoritarios. Cuando el general Barrientos acabó con la vida de decenas de hombres y mujeres en las minas, me indigné tanto y fui acusada de enlace guerrillero. Me apresaron, interrogaron y torturaron, tanto que le costó la vida a mi hijo, quien murió al nacer en una sucia y solitaria celda, sin auxilio y víctima de las patadas y golpes de los militares que me detuvieron por insultarlos. Más tarde, fundé la Escuela de Capacitación Política y Sindical, pues me di cuenta de que en el país hacía falta formación política. Los mineros estaban solos, los campesinos también. Empecé a dar charlas porque era necesario seguir la lucha. Entonces, creamos un pequeño grupo que al principio llamamos Escuela Móvil, porque íbamos de un lado a otro. Luego nos hicimos de este lotecito, una casita y un cuartito.
y ahí empezamos a trabajar. Defendí y consolidé mi lucha en la defensa de las mujeres y su reivindicación, la igualdad entre mujeres y hombres y la valoración del trabajo doméstico no remunerado. Mi nombre es Domitila Valles y al igual que yo, tú también puedes hacer historia. Y eso ha sido Juntas Hacemos Historia. Ya no nos queda nada más que despedirnos. Siempre recordándoles que ahí comenten, también nos comenten, ¿no? ¿Cuáles son, qué autocuidado tienen con ustedes mismos? ¿Qué dudas tienen? ¿Esto es o no es autocuidado? Ahí nosotros estaremos contestando. Y bueno, despedirnos. No se olviden, el siguiente domingo, 8 de la noche. Yo soy Ale. Yo soy Silvia. Yo soy Samadi. Gonzalo. Yo soy John. Yo soy Soler. Y esto ha sido Contextatarias, el junte de las Gregorias. ¡Chao!